En esta ocasión les he pedido que revisen un par de textos, uno de Adela Coria, que procede del Diccionario Iberoamericano de Filosofía y Educación a propósito de la didáctica, y un texto, podríamos decir, clásico del libro de Alicia de Camilloni y otras autoras, Corrientes Didácticas Contemporáneas. Ustedes en particular han leído el capítulo 1 de Herencias, Deudas y Legados, una introducción a las corrientes actuales de la didáctica. ¿Qué discusión nos sitúan ambas autoras a partir de estos textos? En primer lugar, para decirnos que el campo de la didáctica, el campo de estudio y de investigación de la didáctica, es un campo multidisciplinario, en algunas ocasiones interdisciplinario también, pero no es un campo plenamente configurado y que goce de la legitimidad por parte de otros autores, de otros investigadores o científicos sociales. Al respecto, Camilloni nos ofrece un recorrido bastante rico en términos de mostrar cómo a lo largo del tiempo el desarrollo de la didáctica, que podríamos decir es un campo bastante moderno, sobre todo hacia el siglo XIX y con gran auge de desarrollo en el siglo XX, se ha nutrido de las ideas de otras ciencias que en esa época se fueron configurando, en particular de la psicología educativa. Incluso señala algunos autores, Alicia de Camilloni, algunas teorías o enfoques que tuvieron gran relevancia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con lo cual nos va mostrando que la didáctica fue configurando su objeto de estudio, pero también lo que decía sobre el objeto de estudio. Voy a señalar el ejemplo, podríamos decir, más clásico en este sentido, que refiere al desarrollo de las teorías conductistas, ¿no? El estudio de la conducta. Recordemos que la psicología también en el siglo XX, como otras ciencias sociales o humanas, por caso la sociología, pues estaban en búsqueda de legitimarse como ciencias. ¿Y qué necesitaban hacer para hacer ciencias en esa época? Pues seguir el método y la filosofía positivista. Entonces, tomando como referente esta situación en donde el positivismo sitúa un método para generar conocimiento y a partir de esa generación de conocimiento seguir una serie de pasos, una forma de hacer ciencia, pues bueno, el conductismo permitió este acercamiento y esta consolidación de la psicología como ciencia, en el sentido de que estudiaba algo observable, algo que podía medirse, que incluso en algunas ocasiones podría predecirse, moldearse según algunos programas conductuales, y a partir de ello se podían establecer leyes, ¿no? Reglas, normas, pautas que proporcionaban homogeneidad a las prácticas sociales, ¿no? Y en este sentido, pues algo muy similar sucedió con relación a las categorías, podemos decir, centrales que preocupan y que ocupan a la didáctica como campo disciplinario, que es el aprendizaje, la enseñanza, básicamente. Por supuesto, Adela Coria nos dirá que la didáctica contemporánea, más hacia finales del siglo XX y principios de este siglo que nosotras vivimos, pues las discusiones en torno a la didáctica se han enriquecido, se han complejizado, porque enseñanza y aprendizaje, además de ser dos procesos diferenciados, como decíamos en una sesión previa de trabajo, también están permeados por otro conjunto de acciones y de condiciones del espacio, digamos, de la situacionalidad en la que surgen, ¿no? Entonces, bueno, no me meteré mucho en esa situación porque lo estaremos trabajando en próximas sesiones. Pero bueno, en este terreno de discusiones en los que nos sitúa Alicia de Camilloni, pues nos ofrece varias ideas como este ejemplo que acabo de poner del conductismo. Habrá también otras teorías, otros enfoques muy ricos que abonarán y que darán pistas sobre qué es aprender, cómo se aprende, cómo se construye el conocimiento, en el caso de la epistemología genética de Jean Piaget, y en relación con cómo se aprende o se construye el conocimiento, bueno, pues cuál sería el papel
de quien enseña, en este caso de los docentes, en relación con esas formas de aprender. Ahí es en donde se inscribe la didáctica y dice Camilloni, y Adela Coria también lo sostiene, la didáctica tiene una deuda con esos otros campos disciplinarios de los cuales se nutre. Y su deuda es sobre todo porque toma prestadas estas teorías para pensar su propio objeto de conocimiento y desafortunadamente ha habido poco espacio o poca creación de teorías o de enfoques del propio campo de la didáctica, ¿no? Tenemos hacia finales del siglo XX un mayor desarrollo del campo específico de la didáctica que no deja de recuperar ideas, enfoques y propuestas procedentes de otros campos. Por eso señalamos que la didáctica es un campo multireferencial, diría Jacques Abduano, inter y multidisciplinario. Lo importante es tener claro que a la didáctica le interesa el proceso o los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no mirándolos como uno solo, sino como dos diversos, distintos, cada uno con sus peculiaridades, pero estos procesos no están aislados de una situacionalidad pedagógica. Y ahí es en donde ingresan otros referentes de corte más social, incluso político, ético, antropológico y demás, ¿no? Ahí está la complejidad también de, el objeto de estudio de la didáctica, ¿no? En la página 32 del texto de Herencias, Deudas y Legados, señala Camilloni, la respuesta que da la didáctica es qué tipo de intervención tiene que tener el docente sobre el aprendizaje de los alumnos en un marco que hoy los didactas tienen absolutamente claro que abarca la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, justo ahí está señalando, en algún momento nos centramos solamente en el hecho o en la situación en aula, enseñanza-aprendizaje, dos personas aparentemente interactuando con un contenido. Hoy sabemos que ninguno de los dos actores están despojados de su ser social, que hay otras situaciones que irrumpen o que a veces apoyan el proceso de aprendizaje y que hay que contemplar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inscribe el texto de Camilloni y nos ofrece también ideas con relación a cómo la didáctica ha ido desarrollando pues a partir de estos momentos históricos, pues corrientes asociadas al pensamiento pedagógico. En la sesión anterior veíamos y reflexionábamos que la didáctica es un campo que está articulado con el currículum y por supuesto también con la pedagogía, ¿no? Entonces acá vamos dando cuenta cómo desde el campo quizá no de la pedagogía, pero sí de la psicología, se fueron desarrollando algunas teorías o corrientes de pensamiento a la cual la didáctica se adscribió, ¿no? Decíamos, bueno, hay, por ejemplo, la didáctica clásica es bastante congruente, comulga muy bien con las ideas de una didáctica conductista e incluso, si lo planteamos en el terreno de la pedagogía, con una pedagogía que ya solemos llamar tradicional, digamos una pedagogía clásica, en donde el profesor es quien tiene el conocimiento y él es quien transmite el conocimiento al estudiante. Y el papel del estudiante es más bien el de alguien que recibe el conocimiento. Por supuesto, también hay otras pedagogías. Veíamos, por ejemplo, todo lo que se desarrolla en la línea que hoy llamamos la escuela nueva, la escuela activa. También hay una didáctica que va a ir incorporando, pues, de manera paralela estas ideas de la escuela activa y entonces el papel de quien enseña será bastante congruente con esa perspectiva de enseñanza para procurar aprendizajes desde el punto de vista que propone la escuela nueva, ¿no? Y entonces se pone más atención en la experiencia, se pone más atención en la actividad
que hace quien está aprendiendo, se procura la situación de aprendizaje desde otros recursos o materiales didácticos. Entonces, frente a esta duda que ustedes planteaban de a qué nos referimos cuando hablamos de que la didáctica es un discurso, pues justamente estamos dando cuenta de cómo a la luz de algunas ideas o teorías pedagógicas que por supuesto también decantan o pueden decantar en un proyecto curricular, es decir, en una propuesta de cómo llevar a cabo procesos de formación dirigidos a una población en particular para cumplir ciertos fines, pues bueno, habrá una propuesta didáctica que esté de la mano, es decir, una forma de hacer que acá lo pongo entre comillas, en el sentido de que ya hemos dicho que la didáctica no solamente es el cómo hacerlo, no obstante hay una larga tradición que se centra en ello, ¿no? Y también lo menciona Adela Coria, en este sentido de que el desarrollo de las teorías curriculares, sobre todo el enfoque taylorista, se va a centrar en los contenidos, ¿no? Y a la luz de los contenidos, bueno, tenemos que trabajar estos contenidos. ¿Cómo le hacemos para trabajarlos? Bueno, ahí está el trabajo de la didáctica, ¿no? De nuevo, esa es una perspectiva, ¿no?, que estaremos ahondando un poco más. Entonces, el discurso didáctico nos va a ofrecer referentes sobre qué es enseñanza, desde esa propuesta, qué es aprendizaje, cuáles son las estrategias, las actividades, las técnicas o los métodos más pertinentes para desarrollar esa forma de enseñar y esas formas de aprender al trabajar con estos contenidos y cumplir tales fines. A eso se refiere esta idea de señalar que el discurso didáctico pues está pautado por la época y por supuesto por las personas que lo sostienen, ¿no? Que señala Adela Coria. Alicia de Camilloni, desde el inicio de su texto, nos pone el ejemplo de que a veces solemos identificar más que una corriente de pensamiento al autor o a los autores que dieron a conocer tales corrientes, ¿no? Pensemos en Piaget, bueno, epistemología genética, y hay una propuesta de Piaget respecto a las etapas del desarrollo o de construcción del conocimiento, ¿no? Cuando pensamos en Montessori, el ejemplo es mucho más claro porque por lo regular pensamos en sus métodos y en sus propuestas de trabajo y no tanto de manera articulada con la teoría o con las ideas sobre educación que ella nos propuso, ¿no? Entonces, ese discurso didáctico puede estar constituido o construido por todos, dependerá quiénes sean ese todos. Por lo regular es la comunidad que genera y aplica el conocimiento, quienes participan en la construcción y reconstrucción de él o los discursos didácticos. Porque para ser honesto, no hay un solo discurso didáctico, sino en ocasiones, como ahora mismo, coinciden diversos discursos didácticos que no siempre están en una relación armónica. Entonces, otra pregunta que ustedes hacían a propósito de lo que señala Adela Coria, de que la didáctica es pues discurso teórico, teórico práctico, normativo, regulativo, pues tiene que ver también con esto que señala Alicia de Camilloni, en el sentido de que, de nuevo, la didáctica clásica durante un largo periodo de su desarrollo, se dedicó y se preocupó a normar o regular los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los espacios escolares. Parte de esa didáctica todavía persiste hoy en día, ¿no? Sobre todo en el terreno del deber ser. ¿Cómo hacer para que los profesores enseñen de una forma efectiva? ¿Cómo lograr los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, ahí se establecieron desde el campo de la didáctica una especie, digamos, de normas o de principios desde los cuales idóneamente se iba a generar un aprendizaje. Por supuesto, desde el punto de vista o desde un enfoque conductista, los programas didácticos
pues estaban enfocados a moldear las conductas y dependiendo, ¿no? Si era un conductismo clásico u operante, se iban a colocar estímulos o refuerzos para propiciar la conducta. Parte de ello lo tenemos incluso en el desarrollo histórico de las prácticas educativas. El asunto de si tu respuesta es correcta, bueno, un estímulo para propiciar que tus respuestas sean correctas o que sigas participando va a ser el premio. Si tu respuesta no fue correcta, bueno, ¿qué queremos? Inhibir la conducta, es decir, que no vuelvas a dar una respuesta correcta, entonces el castigo. ¿Me explico? Entonces, desde cada perspectiva van a aparecer y entonces cuando la didáctica es un discurso normativo y regula, pues procura en ese sentido tener bajo control los diversos elementos que pudieran concurrir en el acto didáctico. También ahí aparece una gran corriente en los años 70-80 del siglo XX, que es la tecnología educativa. No tiene nada que ver con el uso de los dispositivos digitales o de las tecnologías de la información y la comunicación, sino más bien con una idea de programar los contenidos, los objetivos, las actividades, de tal manera que haciendo lo que se estableció en esa programación o planeación didáctica, o sea, haciéndolo tal cual está escrito, lograremos el cumplimiento de objetivos, ¿no? Con los años hemos visto que cada una de estas corrientes nos aporta ideas interesantes, ofrece también, podríamos decir, resultados, pero también todas tienen sus limitaciones. Entonces, y cuando hablamos de que la didáctica es un discurso teórico práctico, más bien ahí estaríamos, desde ahí lo estaríamos abordando con la idea de que la didáctica como campo de estudio es también una praxis, en un sentido bastante freiriano, tomando en cuenta que la praxis nos da lugar a los procesos de creación, de reflexión, de ubicar la espontaneidad que emerge en el acto didáctico, en el acto pedagógico, y entonces a partir de ahí también construir reflexiones, construir conocimiento que nos permitan desde el punto de vista de la didáctica mejorar las prácticas que estamos desarrollando o proponiendo, ¿no? Entonces, si solo dejamos la didáctica como discurso teórico, entonces pues será una pauta de teorías, de enfoques, algo muy similar sucede con la pedagogía, que parecieran aislados o desarticulados de su lugar y de su papel en el terreno de la práctica docente en este caso. Y nosotros lo que queremos y el lugar que le estamos dando a la didáctica y también a la pedagogía y por qué no al currículum, pues es justamente en un escenario práctico, ¿no? O sea, recuperar esas ideas para pensar con ellas, comprender junto con ellas y a veces con cierta distancia de estas teorías lo que sucede en un determinado tiempo y espacio en relación con algunos actores. Y bueno, otra pregunta bastante interesante, y con esto estaríamos cerrando, es esta idea de cómo distinguir a la didáctica del currículum si se hace de pronto preguntas bastante similares, como a quién enseñar, qué enseñarles, ¿no? En términos de contenidos, para qué o por qué enseñarles, una fundamentación y establecer objetivos, propósitos, en otro lenguaje diríamos competencias. Bueno, ¿qué les distingue? Ahí sí la distinción es sobre todo en el alcance que tienen uno y otro. El currículum tiene un alcance mucho más general en el sentido de que su propuesta es a un nivel de proyecto, ¿sí? O sea, un proyecto curricular que establece un plan, ¿no? Una propuesta formativa. Y con esto no me refiero a que sea para 10 años, no, puede ser una propuesta formativa de 3 meses, de un taller de 5 semanas, de 4 años como la licenciatura. O sea, es una propuesta formativa de gran alcance que incluye
toda la fundamentación de por qué se está proponiendo esa idea para formar a quienes, una breve descripción, si se puede, bastante a profundidad, de a quiénes se dirige esa propuesta, cuáles son los objetivos generales que pretenden cubrirse al llevar a cabo esa propuesta formativa, los contenidos, algunas posibles estrategias para su desarrollo, cómo se pretende evaluar el impacto o el nivel de logro de la propuesta. O sea, es un diseño más general. La didáctica, por su parte, va al desarrollo particular de cada uno de esos contenidos, esas estrategias y esos objetivos. O sea, la didáctica, su papel es pensar, bueno, en el marco de esta propuesta, en la que pudimos haber participado o no, como a veces sucede con los planes y programas de los distintos niveles educativos de las escuelas, a lo mejor no participamos en él, nos dan el documento, lo conocemos. El trabajo didáctico es crear la situación en la que esos objetivos sean posibles. Ahí el nivel de, le llamaremos libertad de cátedra, o sea, el nivel o la posibilidad de decidir, de crear por parte de quien enseña, varía según el establecimiento del que se trate, del nivel educativo. En el caso, por ejemplo, de la educación básica en nuestro país, por lo regular también hay propuestas didácticas, digamos, ya hechas, ¿no? El libro de maestro, una serie de estrategias que se proponen, y entonces, bueno, quien enseña lo que hace es revisar eso y, digamos, ponerlo a la práctica, por supuesto, considerando las particularidades del grupo o los grupos que atienden. En la escuela media o incluso en la educación superior hay un poco más de libertad, de apertura, en el sentido de que quienes enseñamos podemos decidir qué estrategias utilizar, qué sentido darle a los contenidos, si incluir más o menos material de consulta, sea bibliográfico, monográfico, videos, etcétera. Y entonces ahí es en donde está el papel de la didáctica. Pensar bajo qué condiciones la propuesta curricular es posible y susceptible de ser llevada a un encuentro, a un escenario en donde quienes están aprendiendo construyan conocimientos. Entonces, bueno, desde esta perspectiva es en donde, repito, estamos trabajando el acercamiento a la didáctica. Es importante que ustedes conozcan y sepan que pues estas otras disciplinas auxilian a la didáctica porque estaremos recurriendo frecuentemente a sus aportes, a sus legados, pero también reconocer el papel, la importancia que tiene el campo didáctico como espacio de creación de conocimiento y de reflexiones para quienes enseñamos.